Buenos días, hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre un tema muy importante que es la violencia intrafamiliar. Cada uno de nosotros va a exponer un subtema haciendo énfasis en ciertos aspectos que conllevan a esta problemática. Buenos días compañeros, pues el día de hoy hemos decidido tocar un tema que consideramos es de gran relevancia y es una problemática que afecta de gran manera a nuestra sociedad actual guatemalteca, como lo es la violencia intrafamiliar. Entonces, para adentrarnos un poco en el tema, vamos a definir lo que consideramos como violencia intrafamiliar. Entonces, podemos decir que esta violencia intrafamiliar es todo aquel maltrato o agresión contra la vida o integridad física o psicológica de alguna persona que mantienen relación de familia o de parentesco o de convivencia, ya sea de consanguinidad o de forma política en caso de cónyuge. Entonces también debemos de marcar la diferencia entre un conflicto familiar y violencia intrafamiliar. Un conflicto familiar puede ser alguna discusión por diferencia de ideas o de pensamientos que no pasa de ello, de una discusión. Cuando en este tipo de discusiones empiezan agresiones verbales con ofensas o incluso agresiones físicas, esto ya lo marcamos como violencia intrafamiliar. Entonces la violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta de gran manera a nuestra población actual. Se ve más marcado en la población femenina. Sin embargo, también se ve hombres afectados por este tema, niños e incluso personas de la tercera edad que también sufren de este fenómeno. Entonces, para ampliarles un poquito más sobre el tema, los dejo con los compañeros. En la década de 1970, las feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica, considerándolo como un fenómeno exclusivamente masculino. Al mismo tiempo se crearon centros de acogida y de ayuda para estas mismas mujeres y para sus hijos. La violencia doméstica también está relacionada con los niños maltratados, muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual, y con acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por hombres como mujeres, es decir, los papás de estos mismos niños. Algunos autores buscan el origen de estos conflictos subyacentes a la violencia doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social. A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto el poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. Se desconoce si este tipo de violencia va en alza o en baja, incluso en países en donde hoy existe un mayor número de denuncias y de registros que en épocas anteriores. Muy bien, prosiguiendo con mis compañeros, datos actuales y relevantes con respecto a la violencia intrafamiliar fue de que en marzo de 2020 se tenía un número registrado de 150 a 155 casos diarios de denuncia intrafamiliar. Comenzando el confinamiento se pasa a ser 50 casos. Al finalizar el mes de marzo solamente se tenían registrados 30 casos. Fue entonces cuando el ministerio se preocupa y se percata de ello, por lo que decide abrir una línea telefónica para poder hacer sus denuncias con respecto a la violencia intrafamiliar. El número es 1572 y fue entonces cuando se dieron cuenta que las personas eran agredidas y no habían denuncias debido a que los agresores silenciaban a las víctimas. Las víctimas no podían moverse del lugar de donde estaban debido al confinamiento. Entonces sube exponencialmente la cifra de 30 a 55 casos, siendo un tercio de ello por violencia psicológica, seguida de violencia física. El género más afectado ha sido el de las mujeres, siendo de 0 a 59 años de edad. Por supuesto que también las personas mayores de edad han sido víctimas de la violencia intrafamiliar actualmente. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, yo les voy a hablar sobre un caso cercano. Este caso se da entre madre e hijo, aquí el hijo es el agresor.
Y comienza en el 2014 cuando el esposo de ella fallece y el hijo mayor se fue a vivir fuera de Guatemala. Este muchacho comienza con adicciones, la golpea, la empuja. Una vez nos contó que le lastimó la cabeza con la puerta de un mueble y ella se fue de aquí, se fue a vivir fuera, alejándose de él. Se va unos meses, regresa y se vuelve a ir. Y son unos viajes constantes para no perder su visa, dice ella. Y por la situación de la pandemia no ha podido viajar, y entonces han aumentado los conflictos en esa casa. Y ella le paga a él con la excusa de que ella paga lo que sea para que la deje tranquila. Ya no podemos ir a visitarla porque también nos agrede a las visitas, y a ella después la agrede también porque alguien la llegó a visitar. No acepta que la ayudemos y ella se excusa diciendo que no lo denuncia porque es su hijo y que no puede ver a su hijo en prisión. Pero también las personas que estamos cerca de ella vivimos con impotencia y con la angustia de que en cualquier momento pueda suceder algo fatal. Y ya no sabemos qué hacer con ella, digamos, porque no quiere salir de ese círculo, no acepta ayuda y no sé, nos da pena de que la agreda demasiado un día y suceda algo terrible. Así como el caso que acaba de contar mi compañera, hay muchos otros casos donde las personas sienten que no deben denunciar este tipo de violencia, pero es necesario hacerlo, es necesario hablar de esta violencia que se da dentro de la familia. Una investigación dice que por lo menos 1 de cada 3 mujeres sufre de violencia intrafamiliar, y investigando encontré unos datos del 2019, del 2020 no encontré ni del 2021 por esto de la pandemia, pero por lo menos en el año 2019 en la capital de Guatemala se dieron 27.609 casos de mujeres que sufrieron de violencia intrafamiliar, mientras que hombres sufrieron 4.609. Esto no es un número exacto, ya que no todas las personas denuncian, y no es porque sienten que a esto no le van a dar seguimiento o no sé, pero es importante que se hable de este tema, que se le haga saber a las personas que este tipo de violencia no está bien y que se atrevan a denunciar esta violencia, porque muchas veces las personas que son agredidos, los que son violentados, terminan siendo agresores, violentadores, terminan haciendo exactamente lo mismo que les hicieron. Y esto sería un círculo de nunca acabar. Entonces, lo mejor que se podría hacer es concientizar a las personas sobre este tipo de violencia. Buenos días, licenciado Pablo y compañeros presentes. Me toca abordar lo que es el análisis o enfoque y perspectiva psicológica, pero sin embargo yo empiezo y pregunto, ¿qué estudia la psicología? Obviamente estudia lo que es el comportamiento humano. Sin embargo, hoy nos damos cuenta, tanto como la causa y el efecto de este fenómeno del COVID, en algunas familias han sido deterioradas, como otras familias han unido fuerza y pues han sido como que más confiable y tener más empatía y ciertas características en cada pues, familia, que puedan haber razones o motivos, circunstancias que está afectando hoy por hoy para bien o para mal. Pero a lo que me enfoco más es por qué esas actitudes o comportamientos de los seres humanos, porque realmente estamos viviendo en un grado de estrés, como también de ansiedad, de enojo, ira, cólera, y pues ahí es donde sale el otro yo, ¿verdad? Lo que mencionaba Freud en su teoría, pero si lo hablamos en el punto exacto de qué está pasando realmente, es como cuando la madre corrige al hijo y le dice yo te pego porque te amo, y seguimos patrones o tanto como social y o sea, es tan fuerte esta situación que estamos viviendo, porque solo con el hecho de escuchar violencia intrafamiliar y estamos hablando de un aumento
masivo, súper delicado, que esto, como digo, lamentablemente es tan negativo y pues sí va a traer secuelas con el tiempo, ¿verdad? Tal vez no es ahora, no es en el instante, pero sí se necesita de mucho trabajo, tanto física, mental, psicológica y fisiológica, si es posible, porque puede dañar hasta lo que es el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, yo también enfoco lo que también aplicaría 3 ámbitos como lo que es cuantitativo, cualitativo y pues legal, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso de que todo es en base a de que si nosotros permitimos y no ponemos un límite o un, o sea, un respeto ante todo, que haya respeto, esto no va a funcionar, ¿verdad? Entonces esto va a seguir aumentando y nos damos cuenta de que lamentablemente el comportamiento de la persona es negativo, inhumano, no se controla y pues hay un grado de resiliencia negativa que también eso afecta tanto no solo en una persona, sino en un grupo, que estamos hablando de una familia completa. Yo les agradezco por su fina atención y gracias. Mi compañera Valeria Letona y yo observamos un video en el que pudimos ver a una víctima de abuso familiar. Era una mujer llamada Leslie Morgan y ella contó cómo su pareja la abusó de ella físicamente. Él había sido una persona que cuando había sido niño había sido abusado por su padrastro físicamente, entonces esto tuvo que ver en su relación con Leslie. Ella contaba todo lo que él le hizo, las señales de que era una víctima y ella no se daba cuenta. Pues básicamente ella dijo unos datos bastante importantes, como que el 85% de las personas que sufren abuso son mujeres. Y esto es más probable entre las edades de 16 a 24 años, debido a que las mujeres son más vulnerables en este tiempo de sus vidas. Ella mencionó que el hecho de que una persona no saliera de este patrón es porque creen que dando amor o cariño el abusador va a cambiar, pero en realidad esto no es así. Hay que salir de este patrón y darse cuenta de las señales que van a repercutir en cómo va a fluir la relación. Entonces mi compañera Valeria Letona les va a dar más datos acerca de este video. Además, la escritora Leslie Morgan nos comparte ciertas señales que los abusadores muestran a sus víctimas y nos las muestra desde su propia experiencia y nos enseña también cómo identificarlas. Menciona que la primera de las etapas es seducir y encantar a la víctima. Esto se refiere a que el abusador va a exaltar y va a elogiar cada una de las virtudes de su víctima. La va a poner en un pedestal y le va a hacer creer que es demasiado buena en todos los aspectos. Luego de haber logrado este objetivo, se pasa a la segunda etapa, que es aislar a la víctima. Esto se refiere a que va a aislarla de su familia y de sus amistades, ya sea en un ámbito físico o emocional, o bien de las dos formas. Luego de esto se procede a la tercera etapa, que es la introducción de la amenaza a la violencia. En esta etapa, la víctima comienza a ser violentada de forma física y psicológica. Luego de concluir con estas 3 etapas, se procede a la cuarta etapa, que es matar a la víctima. Obviamente, esta etapa no se da en todos los casos, pero sí en un 70% de los casos de violencia doméstica, el abusador mata a su víctima.